Nos encontramos de nuevo dispuestos, tras pequeños problemas técnicos resueltos, a continuar con la introducción al Nuevo Testamento. Y continuamos con las epístolas paulinas en una tercera sección. Como ya habíamos comentado, a una gran parte del Nuevo Testamento conforma el género literario de las epístolas, y en específico también el autor, el apóstol Pablo, y hoy consideraremos de nuevo algunas más de estas epístolas. Continuaremos así pues con la epístola a los Efesios, pero antes de ello deseamos orar al Señor para rogar su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, nos inclinamos ante ti en esta hora. Deseamos estudiar tu santa palabra, suplicamos que tu Santo Espíritu nos unja, que tu dirección abra nuestras mentes y corazones para la recepción de tu verdad y que de este modo tú puedas impresionar nuestras vidas y transformarlas de acuerdo a tu imagen. Al Señor, que estas verdades sean realidades en nuestras vidas y que también nos capacites para poder transmitirlas al resto de nuestros semejantes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tal como ha sido anunciada, procederemos ahora a introducirnos en la epístola a los Efesios, que aproximadamente se escribió en el año 62, siguiendo la dinámica de orden cronológico de la presentación de las epístolas que hemos utilizado hasta ahora. En el mapa que ven en pantalla pueden ubicar geográficamente la ciudad de Éfeso. Se encuentra en Asia Menor, actualmente Turquía, entre Esmirna y Magnesia, y a esa iglesia, localizada en esa famosa ciudad de Éfeso, dirigió Pablo la epístola que vamos a considerar. Después del apresamiento de Pablo en Jerusalén y su posterior entrega a las autoridades romanas, se vio obligado a apelar a César en calidad de ciudadano romano con el fin de no ser entregado a las autoridades judías. Y por esa razón, de Cesarea, Pablo fue enviado a Roma, donde probablemente llegó durante la primavera del año 61 y permaneció preso durante 2 años. Y generalmente se considera que esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 62, ya desde Roma. Aunque su encarcelamiento no fue el convencional de la época, de acuerdo a las declaraciones de Efesios y de Colosenses, podemos comprobar que aparentemente disfrutó de ciertas libertades, pues le dieron la oportunidad de poder escribir, de poder reunirse, y podríamos denominarlo en términos actuales como una prisión en casa. Y de ese modo el apóstol aprovechó esta situación y envió muchas instrucciones doctrinales y prácticas, especialmente dirigidas a las iglesias de Asia, donde él había desarrollado sus actividades misioneras en una forma más extensa. Así pues, parece que las epístolas, tanto a los Efesios, a los Colosenses y a su amigo Filemón, fueron escritas más o menos en este mismo tiempo. Nos permite llegar a esta conclusión el hecho de que Tíquico fue no solo portador de las cartas a los Efesios y a los Colosenses, sino que también fue compañero de viaje de Onésimo, y
que fue el que de hecho llevó la carta a Filemón. Por lo tanto, Efesios sería o conformaría una de las 4 epístolas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento. Las 2 secciones anteriores de epístolas que ya hemos considerado fueron escritas durante la parte activa de viajes misioneros de Pablo. Ahora entramos en la sección del primer encarcelamiento de Pablo, y nuestra próxima sección de epístolas, que serán las pastorales, corresponden ya al segundo encarcelamiento de Pablo. Así que básicamente podemos considerar 3 bloques fundamentales estructurales a nivel de epístolas, es decir, aquellas que se escribieron durante las actividades directas, que correspondería a las 2 primeras clases que ya hemos impartido en relación a las epístolas paulinas. Ahora nos insertamos en este grupo que conforma Efesios, Colosenses y Filemón, que corresponden al primer encarcelamiento, mientras que primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito corresponden ya al segundo encarcelamiento de Pablo. Así que son 3 grandes estructuras de datación para enmarcar el contexto de las cartas. Considerando estrictamente Éfeso, el tema de la epístola a los Efesios es básicamente genérico, es decir, se basa fundamentalmente en la unidad de la iglesia. Éfeso era también una iglesia conformada por distintos grupos de personas de diversos orígenes. Encontramos a judíos, a gentiles, a asiáticos, a europeos, a esclavos y libres. Así que en ese mundo tan difícil del momento en que le tocó a Pablo vivir, era necesario enfatizar la unidad en Cristo como el único elemento homogeneizante para una diversidad tan extensa de grupos humanos que aceptaban el cristianismo y que se reunían juntos para adorar a Dios. En la epístola a los Efesios es magistral y fascinante el modo en que por inspiración el apóstol Pablo pudo escribir los diversos niveles de unidad. La unidad con Cristo a nivel personal, la unidad dentro de la familia, la unidad dentro de la iglesia y la unidad en el sentido genérico de la humanidad. Esos diversos niveles están claramente especificados en la epístola a los Efesios y de ese modo se conforma esta epístola como el tema básico de la unidad en Cristo y entre los seres humanos. Consciente Pablo de que tal no era la situación en Éfeso y que urgentemente necesitaban vincularse mucho más estrechamente entre ellos, él comprendía que antes de poder estar unidos entre los seres humanos debemos estar unidos con Dios. Por esa razón, Pablo enfatiza especialmente en la epístola a los Efesios la restauración de la unidad individual con Dios, que asegura la unidad también con los demás. Así pues, insistimos, el tema de la unidad se presenta explícita e implícitamente a través de toda la epístola. O sea, es la dinámica pensante y la idea dirigente en toda la epístola. El espíritu de profecía nos comenta acerca de Efesios lo siguiente. Os indico las palabras del apóstol Pablo en el 4º capítulo de Efesios. Todo este capítulo es una lección que Dios desea que aprendamos y practiquemos. Un comentario más acerca del espíritu de profecía en cuanto al 4º capítulo de Efesios nos dice: en el 4º capítulo de Efesios se revela tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos sus hijos pueden aferrarse de la verdad. Aquí se presenta claramente el medio que Él ha establecido para mantener la unidad en su iglesia, que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa.
Algo característico en las epístolas del apóstol Pablo, en general en todas ellas, es que no solamente presenta el problema, sino que también la solución. Y aquí, en la epístola a los Efesios, encontramos este principio de nuevo. Él establece la necesidad de una unidad cuya única posible obtención es a través de una experiencia viva, real y auténtica con Dios. Queremos por un momento proceder a considerar la estructura en 4 secciones de esta epístola. Como siempre se inicia con el saludo, que generalmente también puede ser una introducción general del apóstol y una primer toma de contacto con ellos. La segunda sección es básicamente doctrinal e introduce aquí el tema de las grandes bendiciones que recibimos de Dios y el sellamiento, el ser no solamente llamado por Dios, elegido por Dios, sino confirmado como perteneciente a Dios. Y lo hace de tal manera, la inspiración lo expresa en esta epístola, que es indistinto en nuestro origen, nuestra condición actual, sea esta social, étnica o cultural, en nuestra entrega y constante relación con Dios. La oración tiene un elemento fundamental en el libro de Efesios, encontramos varias, y de nuevo se enfatiza claramente la relación judíos y gentiles, que era una constante dinámica de preocupación para el apóstol Pablo y para, en general, la Iglesia apostólica de ese primer siglo, a causa de los orígenes tan diversos de estos dos grandes grupos humanos que desde el punto de vista religioso ahora estaban unidos bajo un mismo principio. La revelación del ministerio de la piedad contrasta, por ejemplo, con 2 de Tesalonicenses, donde encontramos la revelación del misterio de la iniquidad. Perdón. Así pues, dentro del aspecto doctrinal, aunque el tema de la unidad es la línea permanente en la epístola a los Efesios, el plan de salvación como la solución y la promoción para la adquisición de esta unidad es el móvil de acción en la epístola. Siguiendo una dinámica semejante a la que ya habíamos expuesto en diversas epístolas, en la tercera sección encontramos la práctica, es decir, cómo realmente conseguir esa unidad, Los dones del Espíritu son un elemento básico que el apóstol Pablo enfatiza desde la perspectiva de la unidad en la diversidad. No pretende decir que todos somos iguales y que todos debemos estar al mismo nivel, todo lo contrario. Él explica que somos diferentes y que precisamente esa diferencia y esa diversidad enriquece nuestra relación y la misma Iglesia. Pero los talentos, los dones de cada uno deben ser santificados y puestos al servicio de Dios. Y entonces sí, por medio de Dios, que es el vínculo que conforma esa unidad perfecta. La necesidad del cambio, de una reforma completa, de una perspectiva diferente de la vida, se enfatiza también en esta sección. Y la importancia de la familia como la célula de la sociedad y como el reflejo del estado de la Iglesia, considerando cuál es la condición de las familias que conformen la Iglesia, es un diagnóstico que Pablo presenta como uno de los elementos significativos para evaluar la condición de la Iglesia. Es decir, el elemento familia se refleja directamente en el elemento Iglesia como un conjunto y el punto de partida es el individuo, la familia y de ahí en adelante. Un ejemplo notorio y claramente significativo es el de la armadura
en el capítulo 6, lo cual establece un paralelismo con el soldado romano y todo su equipo armamentístico. Y era conocido para todos los oyentes y también lectores de la carta, y por esa razón se intentaba establecer todos aquellos elementos que nos van a facilitar no solamente estar en un momento específico unidos con Dios, sino permanecer unidos con Él como una dinámica, una constante relación vital con Él. La cuarta sección es la conclusión, menciones de saludos de diversos aspectos y también los mejores deseos para los efesios. Queremos considerar especialmente el capítulo 4 porque de algún modo sintetiza ya las ideas expuestas a lo largo de la epístola. Vayamos pues a la epístola de Efesios, capítulo 4. De hecho tenemos dos secciones básicas. Tenemos primero la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. En el capítulo 5, en la última sección, donde habla de someteos los unos a los otros, y el capítulo 6 en su primera sección, donde de nuevo encontramos esa apelación a las relaciones de familia, nos muestra cómo establecer de nuevo la paz, la armonía entre creyentes dentro de la iglesia. El libro de Efesios es un manual de cómo conseguir resolver problemas no tanto doctrinales, sino especialmente espirituales dentro de la iglesia. Entonces se elabora un análisis individual de la situación de los individuos que conforman la iglesia, de las familias que conforman la iglesia, y de ahí entonces llegamos a la conclusión de cuáles son los problemas que la iglesia tiene para poder progresar y conformar un cuerpo unido y homogéneo. Y por esa razón el libro de Efesios es un manual no solamente de ética cristiana, sino también de comportamiento y regulación de comportamiento para el progreso de la iglesia a nivel interno en general. Así pues se recomienda específicamente Efesios en este contexto. Pasemos ahora a la epístola a los Filipenses. Ya habíamos dicho que básicamente fueron escritos en la misma época, en el periodo del primer encarcelamiento del apóstol Pablo. La epístola a los Filipenses fue escrita durante ese primer encarcelamiento en la ciudad, y habían pasado más o menos 10 años desde que Pablo había predicado por primera vez en Filipos. Y en Hechos 16 encontramos esa primera visita del apóstol Pablo a Filipos. Al considerar el mapa, pueden observar dónde se encontraba Filipos, y ahora estamos de nuevo en Europa, donde él había entrado en ocasión de su segundo viaje misionero. En la carta se puede apreciar bastante bien cuál era la situación de la iglesia de Filipos, ya que el apóstol Pablo mantenía una relación estrecha con los miembros allá. La iglesia estaba organizada de tal modo, de acuerdo al capítulo 1.1 de Filipenses, de acuerdo a obispos y diáconos, y era una época muy difícil para los filipenses, estaban sufriendo persecución y se habían creado algunas pequeñas discordias, especialmente entre dos hermanas de la iglesia, pero sin embargo, a lo largo de toda la epístola no se comprueba que haya algún tipo de corrupción moral o de falsas doctrinas dentro de la iglesia de Filipenses, y en ese sentido la epístola a los Filipenses es un modelo de pureza doctrinal, porque este no era el problema de ellos.
Y por eso nos damos cuenta que el apóstol Pablo se siente muy gozoso en esta epístola a los filipenses, y él se sentía estrechamente unido con ellos, ya que repetidas veces enfatiza el regocijo como un elemento fundamental de madurez espiritual. El apóstol Pablo expresa muchos de sus sentimientos y de su propia experiencia religiosa en el libro a los filipenses. Y deseamos leer una cita de Review and Herald de 1897 que de algún modo sintetiza este punto. Cuando el apóstol Pablo se convirtió de perseguidor en cristiano, por medio de la revelación de Cristo, declaró que era como un nacido fuera de tiempo. Desde ese momento Cristo fue para él todo y en todo. Para mí el vivir es Cristo, declaró. Esta es la más perfecta interpretación, en pocas palabras, en todas las Escrituras, de lo que significa ser cristiano. Y esta es una definición por autonomasia. Esta es la verdad plena del Evangelio. Pablo entendía lo que muchos parecen ser incapaces de comprender: cuán intenso era su fervor. Sus palabras demuestran que su mente estaba centrada en Cristo, que toda su vida estaba ligada a su Señor. Cristo era el autor, el sostén y la fuente de su vida. El apóstol Pablo escribe a los filipenses de algún modo como a corazón abierto. Él tenía una relación especial con ellos, y esto no se vislumbra en ninguna de las otras epístolas, ya que ellos no los tiene que exhortar porque hayan dado cabida a otro evangelio, no los tiene que exhortar porque hayan introducido otras doctrinas erróneas, pero sí los exhorta a permanecer fieles, y estaban siendo fieles ellos, a pesar de que estaban viviendo por una situación muy difícil. En otro comentario del Espíritu de Profecía se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si os esforzáis con toda humildad por comprender cuál es el sentir de Cristo, no seréis dejados en oscuridad. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, el apóstol Pablo presenta cuestiones altamente prácticas acerca de cómo alcanzar un nivel espiritual superior y cómo alcanzar esa madurez en la vida religiosa. A muchas otras iglesias que se encontraban debatidas y confrontadas por problemas doctrinales, por influencias externas que de algún modo habían distorsionado la verdad original que se les había enseñado, no transfirió estas grandes verdades, ya que la situación era totalmente diferente. Sin embargo, a los filipenses, con los que mantenía una relación especialmente estrecha, no solamente porque también estaban siendo perseguidos y estaban pasando por dificultades, sino porque habían preservado la pura verdad, y únicamente se constata una pequeña rivalidad existente dentro de la iglesia, él pudo presentar elementos significativos de un nivel espiritual superior y de cómo alcanzarlo. Un testimonio más, es la carta número 107 de 1904, dice así: el llamamiento de Pablo le imponía un servicio de diversas clases: trabajar con sus manos para ganarse la vida, viajar de un lugar a otro, establecer iglesias, escribir cartas a las iglesias ya establecidas. Sin embargo, en medio de esa diversidad de labores declaró: una cosa hago. Pablo mantuvo una cosa permanente delante de él en toda su obra: ser fiel a Cristo, quien se le había revelado cuando blasfemaba su nombre, y usaba todos los recursos a su alcance para hacer que otros lo blasfemaran. El gran propósito de su vida era servir y honrar a aquel cuyo nombre una vez había cubierto de desprecio. Su único deseo era ganar almas para el Salvador. Judíos y gentiles podían oponerse a él y perseguirlo, pero nada podía apartarlo de su propósito. El apóstol Pablo, de nuevo, en esta epístola,
Podemos conocerle en su interior, podemos conocer cómo él progresó en su vida espiritual y se encontraba cada día más cerca del Señor, incluso en este momento en que él estaba encarcelado. La sección de la epístola tiene 6 partes fundamentales, como siempre es una introducción. La segunda sección es la vida de Pablo y cómo llegó al encarcelamiento, la situación en que se encontraba. La tercera es un apelo a la unidad y a la abnegación. El cuarto habla de los planes que Pablo tenía. Y el quinto es una exhortación al regocijo, en la tribulación, a rechazar el legalismo que traían los judaizantes, a separarse del materialismo, a tener la unidad y a estar gozoso de nuevo, aunque la situación de ellos era adversa. Así pues, esta es una de las epístolas donde prácticamente no se encuentra ninguna amonestación por la aceptación de doctrinas falsas, solamente algunas correcciones necesarias a nivel personal y de relaciones dentro del conjunto de las iglesias en esa área, y una gran expresión de sí mismo, y como una síntesis de la experiencia personal del apóstol Pablo, antes de su conversión, después, durante y hasta ese momento en el cual se encontraba preso. Así que, si queremos estudiar los pasos en el progreso espiritual, cómo llegar a la madurez espiritual, esta es nuestra epístola. Este es un mensaje muy hermoso que está incluido en esta epístola. Deseamos considerar algunas citas de esta epístola a continuación. Abramos pues nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses. La oración que Pablo hace a los Filipenses en el primer capítulo implica esa oración que él hacía por los creyentes, y de nuevo dice: siempre doy gracias a Dios cuando me acuerdo de vosotros. La vinculación afectiva y fraternal que mantenía Pablo con los filipenses es obvia, y por esa razón él se explaya en la presentación del progreso espiritual. Y por eso tenemos el primer elemento: para mí el vivir es Cristo, la humillación y la exaltación de Cristo, el que debemos ser luminares en el mundo, los planes en relación a Timoteo y Epafrodito, y su deseo de proseguir al blanco, de decir: todavía no, pero sí estoy en el camino y deseo continuar con la ayuda del Señor. La apelación al regocijo, a la perseverancia, a la constancia, y un agradecimiento especial por las dádivas de los filipenses. Él menciona aquí a la iglesia de Filipos de una forma especial, porque él explica que ellos se preocupaban de él de tal modo que, aunque él no les había pedido nada, ellos le enviaban ofrendas personales para su sustento para el apóstol Pablo. Él no les había pedido, pero ellos, aunque eran pobres, los filipenses, ellos fueron los únicos que se constata entre los creyentes de esa época, de las epístolas que nos han quedado, que enviaron en diversas ocasiones al apóstol Pablo ofrendas y dádivas para sus necesidades. Y nos damos cuenta de que esa relación fraternal era estrecha entre los filipenses y Pablo, y por eso esta epístola nos muestra que las iglesias en esa área de Asia Menor tenían un nivel espiritual bastante alto. Las iglesias eran, en Europa. Era la iglesia filipenses, estaba en el
en el norte de Grecia, en la provincia de Macedonia, y alcanzaban un alto nivel espiritual. Así pues, lo recomendamos para los principios a seguir para alcanzar una experiencia religiosa madura y vital. Queremos en este momento hacer una pausa antes de seguir con la epístola a los Colosenses y en 15 minutos más regresaremos. Gracias.